Hola, somos Oscar y Belén. Bienvenidos a un episodio más de Una sola carne. Querido papá, te damos gracias porque nos congregas una vez más delante de ti. Que tu sabiduría y tu inteligencia nos sumerja más y más en esos misterios muy hermosos preparados para la vida conyugal. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Y corazón qué tenemos para hoy? Bueno, hoy continuamos con el tema que estuvimos abordando la semana pasada acerca del pacto matrimonial. Y hablábamos puntos muy importantes que Pablo hace una exhortación cuando habla en Filipenses, ¿verdad? Que dice que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y ese es el sentir que tenemos que tener en el matrimonio. Reconocer que verdaderamente hemos hecho un pacto, hemos hecho un compromiso, porque el matrimonio es un diseño de Dios. No es un diseño del hombre, sino de Dios. Dios lo definió así, que sea establecido entre un hombre y una mujer. Hoy se quiere redefinir este concepto y eso va en contra de las leyes de Dios. Así que nosotros somos los que necesitamos cada día fomentar ese pacto, dar la idea clara de lo que significa este pacto, que podamos tener y entender la revelación de lo que es el pacto. No hay pacto si no hay un sacrificio, ¿no? El sacrificio que implica un derramamiento de sangre. Y eso es lo que vemos al inicio de la historia de la Biblia con el varón, que la mujer sale de él. Dios tuvo que cortar. Hubo derramamiento de sangre para que la mujer fuera construida. Es decir, ahí hubo un pacto delante de Dios en el altar. Entonces, eso es lo mismo que hoy sucede cada vez que nosotros nos comprometemos con alguien en matrimonio. Estamos haciendo un pacto delante de Dios y vemos que ese es el momento en que se realizó la primera boda de la historia. Sí, corazón. Ahí hay algo, un principio, ¿no? Cada vez que un varón y una mujer se unen en una sola carne, hay un sacrificio. Hay un pacto que hace Dios con nosotros, lo cual tu naturaleza, tu ser interior, pasa a formar parte de aquella persona con la cual te estás uniendo. En toda la ceremonia, ¿no?, de lo que es la boda, se está produciendo un corte en lo espiritual. Y muchas cosas están saliendo de tu costado hacia esta persona con la cual tú vas a pasar el resto de tu vida. Por eso que en la primera boda que se documenta en la escritura, como lo acaba de mencionar mi esposa, empieza con un corte, con un derramamiento de sangre, con una extracción de carne, porque dice que Dios hizo caer en sueño al hombre y mientras éste dormía, extrajo, ¿no?, su costilla con carne y cerró la carne en su lugar. Y con lo que sacó Dios del hombre, la palabra dice hizo a la mujer, pero la palabra hizo es construyó a la mujer. Significa construir. Y cuando se lo presenta al varón, él dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomado. Muchas traducciones dicen mujer, pero ahí se pierde la esencia del idioma con el cual es escrita la palabra, el hebreo. ¿Por qué? Porque cuando dice varona, porque el original es varona, en el español nosotros no estamos acostumbrados a decir varona, decimos mujer. Pero cuando decimos en español vemos diferencia. Pero cuando lo vemos desde el original, vemos que hay un lazo que los une en lo que es por naturaleza. Entonces dice varona. ¿Por qué? Porque ella sale del varón. Cuando dices hombre y mujer, no te dice mucho más que la diferencia de sexos. Pero cuando vamos a la esencia, vemos que compartimos la misma naturaleza.
Y cuando examinamos la palabra carne, que en el original, ¿no?, significa la esencia del ser. La esencia del ser. En Génesis 9, cuando Noé desciende del arca, Dios le dice que la carne con su vida, que es la sangre, no comeréis. Y en Levítico 17:11 nos lo vuelve a decir. O sea, no es tanto que bueno, pasó allá en el Génesis. Ahora, después de haber salido de Egipto, muchos siglos después, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Entonces, cuando dice que son una sola carne, quiere decir que estamos formando una sola vida. Porque la vida está en la sangre. Estamos siendo una sola sangre, un solo ser interior. Lo que yo soy es transferido en ella. Y lo que es ella es vuelta de nuevo en mí. Lo que son tus emociones, sentimientos, tu voluntad y el intelecto. Pero eso va todavía aún más. La esencia, donde está tu personalidad, donde está lo que es el ego. Lo que tú eres, lo que tú representas y lo que tú puedes ser. Es transferido. Entonces, este diseño espiritual, y no se le puede decir de otra forma, porque esto no es un diseño humano, esto es un diseño espiritual y fue establecido en un ambiente sin pecado. Y tenemos que esforzarnos a través de la mente de Cristo, en volver a esos principios divinos de lo que es el matrimonio o la sola carne. Nos convertimos en un solo individuo. Uno en el ser espiritual. No solamente en el espíritu, sino también en lo que llamaríamos nosotros el alma. Es importante empezar a comprender esto. ¿Por qué? Porque también la relación de Cristo con la iglesia es a través de un pacto matrimonial, a través de una sola carne con Cristo. Por eso el misterio tan importante. Hoy en día, como lo pudieron haber escuchado la clase anterior, hay pues como una epidemia de divorcios. No solamente ya en el mundo, sino dentro de lo que es la cristiandad. Desechando por completo la idea que Dios dejó desde el huerto. Desde el huerto, al encontrar muchas de esas personas diferencias, lo que se le llaman diferencias irreconciliables en este tiempo, lo cual no debería ser así. Ahora, yo no estoy hablando de situaciones de golpes, ¿no?, que uno tenga que aguantar, no, sino estoy hablando de aquellas cosas que con un poco más de amor y un poco más de paciencia se pueden trabajar. Pero ¿de dónde sacas la energía? ¿De dónde sacas la intención de seguir adelante con la revelación de la sola carne? ¿Por qué? Porque cuando ya eres sola carne, eso no se rompe con un contrato legal tramitado por el mundo. Solamente Dios lo puede cortar. Y muchas personas se han distanciado porque no han entendido, no han comprendido lo que significa este pacto. No podemos hablar de reino si no entendemos lo que es el pacto. Porque hay derramamiento de sangre y Jesucristo derramó su sangre. Y lo hemos visto solamente desde la dimensión del acto heroico y amoroso. Ahora entendemos, porque dice que la fe da entendimiento. La fe da entendimiento. Ahora entendemos
que la sangre derramada en la cruz fue por amor, fue por la misericordia de Dios y también porque se produjo un pacto matrimonial. Exactamente como Adán en un costado, Jesucristo también fue cortado y atravesado. Así es, entonces estamos entendiendo un poco más qué es un pacto, ¿no? Y ese es el mejor ejemplo de lo que es un pacto, ¿no? Lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Porque dice que Él se despojó de sí mismo, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, no escatimando ser igual a los hombres, ¿no? Porque entonces de esa manera es que Él dejó toda su divinidad y dejó todos sus privilegios para darse por la iglesia, ¿no? Y es la misma actitud que tenemos que tener nosotros, ¿no? Por eso hablamos de que el pacto es un sacrificio, es morir a nosotros mismos, porque obviamente yo cedo mis derechos a la persona, cedo lo que yo soy y todo mi ser ya se entrega a la persona con quien yo me comprometo en matrimonio, ¿no? Entonces es importante que nosotros establezcamos y le demos énfasis a este tema, le demos la importancia que tiene, ¿no? Tal vez en nuestra generación vemos, ¿no? Lo que mencionaba mi esposo, existen los divorcios, eso ahora se ha presentado y no solamente en el mundo, sino que lo más penoso que dentro de la iglesia de Dios. Conversaba con una mujer de Dios el otro día y ella me decía, verdaderamente es escandalizante ver ahora que profetas, apóstoles tienen 2, 3 divorcios. Entonces, ¿a dónde ha llegado la iglesia, no? Y es algo que tenemos que corregir. Es por eso la importancia de que nosotros podamos fomentar, podamos en todo momento estar reconociendo qué es el pacto, estar hablando, voceando, instruyendo, ¿no? Si nosotros hemos cometido tal vez algún error en este sentido, pues enseñarle a la generación que viene para que se rompa, ¿no? Todo eso y que se pueda establecer los matrimonios de reino que verdaderamente Dios quiere, ¿no? Y es importante y es hermoso también nosotros poder compartir este tema, ¿no? Que podamos nosotros entender lo que es la unión en matrimonio, para que no sean hoy por cualquiera de las razones más insignificantes por las cuales uno ya quiere dividirse, porque ronca, de repente ya me divorcio, ¿no? O sea, esas cosas ya no pueden pasar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser los que demos el ejemplo, ¿no? Y aquí también encontramos 3 principales derechos que necesito ceder con mi cónyuge en el pacto del matrimonio, ¿no? Y corazón, sí. ¿Me dejarías decir un poquito más? Dilo. Porque justo lo que me dijiste me inspiró. Cuando dicen pues que tenemos que morir, ¿de dónde es que sale eso de morir? ¿No? Adán fue cortado en un costado, ¿no? Y nace lo que es la primera boda. Nuestro Salvador Jesucristo va un poco más. Él no solamente da su costado, sino da toda su vida completa por su varona. ¿No? Por su varona. ¿Y quién es la varona de Jesucristo? La iglesia. O sea, Él ya lo lleva a lo extremo, y lo cual es bueno, a lo radical. Él se da por completo su vida, porque dice que la vida de la carne está en la sangre. Miren este principio, esa sangre es derramada y nace esa boda, ¿no? Ese inicio, ¿no? De lo que es la iglesia. Entonces, cuando uno dice muero, no solamente es metafórico o algo abstracto, sino también es literal. Todo lo que tú eres va también hacia ella. Y si tú no has sido perfeccionado o madurado,
después no te quejes. Nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Porque aparecimos primero en el huerto. Aparecimos primero, por eso es que somos responsables. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en nosotros sale por ese corte. Y ese corte es la sola carne. Y Jesucristo lleva la sola carne y lo sublimiza, estableciendo con ello su iglesia. Y nos toca a nosotros, como somos parte de la iglesia, empezar a reconocer lo que es el pacto, la sola carne. Esta información no es solamente para la gente que está casada, es para la gente que está también soltera, para la que está libre, por si acaso. No esperen a ver esto simplemente como algo bueno. Cuando me case, entonces lo escucharé. No solamente a nosotros, pueden escuchar a un montón de gente, pero identifiquen estos principios, porque esto no solamente te sirve porque estás casado, te sirve para esa relación que hay entre Cristo y su iglesia. Y es vital entender este pacto. No hay pacto sin derramamiento de sangre. Y como dice la palabra, en la sangre está la vida, lo que es el ser interior. Todo lo que somos, todo lo que representamos y todo lo que somos capaces de hacer, Jesucristo lo transfirió hacia nosotros. Y a veces por mucha timidez, no nos hemos atrevido a explorar esos misterios, porque encontramos un montón de dificultades en la vida. Y no sabemos más qué hacer cuando hay un recurso, hay un tesoro celestial que está dentro de nosotros por la naturaleza de Cristo, que fue establecida por el nuevo nacimiento, que tenemos que hacerlo efectivo. Efectivo. Así que esta información no solamente es para los casados, es también para los solteros y solteras. Así es, verdad que sí, muy interesante, lindo, ¿no? El poder nosotros entender este misterio maravilloso que Dios nos ha dado, que solo Dios se lo revela y lo podemos nosotros experimentar en la sola carne, en el matrimonio, ¿verdad? Y es así que nosotros cuando llegamos a entender cada vez más esto, no nos es un conflicto continuo el poder tener una vida llevadera, sino que nosotros vamos a mirar más allá la simple emoción, sentimiento o los conflictos que puedan darse, las situaciones que puedan darse. Ya no las vamos a ver como gigantes, sino que vamos a poder nosotros mirar como Dios mira, ¿no? Y mirar ese compromiso, mirar ese pacto, mirar que Jesucristo hizo lo mismo, que Él también se despojó de sí mismo, ¿no? Para poder darse completamente. Y esa es la manera que nosotros a través de la sola carne podemos también experimentar, porque el matrimonio es dado por esa esencia del amor ágape, ¿no? Del amor de Dios, que eso es lo que nos mantiene a lo largo del tiempo, nos mantiene unidos, nos mantiene siempre perseverando, nos mantiene insistiendo en lo que dice las características de este amor que nunca deja de ser. Entonces vemos que es importante nosotros, es nuestro interés fomentar, es nuestro interés estar repitiéndoles cada vez más para que eso cale en tu espíritu, en todos aquellos que nos escuchan, para que el día que puedan dar ese paso tan importante, puedan tener la conciencia de esto, ¿no? Porque dice, el matrimonio no es para bebés, no es para niños, el matrimonio es para gente madura,
porque gente que ha entendido lo que es morir, gente que ha entendido lo que es un sacrificio, gente que ha entendido lo que es despojarse de sí mismo, ¿no? Entonces eso es para gente madura, que puede tener ese entendimiento de que de la noche a la mañana no, por cualquier capricho voy a decir, no, ya se terminó todo, no, sino que el compromiso que hago delante de Dios en un altar, en ese altar donde yo me comprometo eternamente a seguir la voluntad del Padre, ¿no? Y en esto tan maravilloso podemos nosotros destacar 3 principales derechos que necesito ceder con mi cónyuge en el pacto matrimonial. Como primer derecho vemos el derecho de prioridad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es cuando dices, te doy el derecho de ser la prioridad en mi vida y de proteger dicho lugar de cualquier cosa o persona que percibas como competencia, ¿no? Eso lo vemos en Génesis 2:24, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Lo vemos claro ahí, es que nosotros pasamos a otra etapa de nuestra vida. Una etapa es cuando estamos solteros, ¿verdad? Nos desempeñamos y nos envolvemos como hijos. Y otra etapa es cuando ya paso a ese pacto matrimonial donde yo me comprometo, donde yo establezco que la prioridad es la pareja con la cual yo me caso, ¿no? Sí, y aquí hay otros puntos para exponer, ¿no? Es bien conocido esas 5 prioridades, ¿no? Que está Dios, de ahí está lo que es la familia, ministerio, ¿no? O iglesia. El trabajo. Ministerio y de ahí el trabajo, ¿no? Pero creo que necesita eso ser revisado. Obviamente esa es una opinión personal. No digo que ustedes lo puedan agarrar, pero yo lo que veo son principios. Yo cuando reviso la palabra veo principios. Yo establezco a Dios como prioridad, es cierto, pero mi prioridad tiene que estar incluido en mi familia, o sea, Dios tiene que estar incluido en mi familia, Dios tiene que estar incluido en lo que es la iglesia, Dios tiene que estar incluido en lo que es el ministerio, Dios tiene que estar incluido en lo que es el trabajo. Porque si ponemos 5 y yo estoy en el nivel de trabajo, o sea que Dios lo tengo lejos. No puede funcionar así. Quiere decir que yo veo a Dios como mi prioridad en mi esposa. No puedo ver yo a Dios fuera de ella. Y es una idea en la cual no se ha explorado lo suficiente. Establecemos que Dios es mi prioridad fuera de ella. Pero si el mismo Espíritu está en mí como en ella de Dios, ¿cómo yo voy a ver a Dios fuera de ella? No. Y entonces escuchamos cosas de personas diciendo que mi prioridad es Dios y no tú, ni mis hijos. O mi amor es para Dios primero y después mi amor está para ti y mis hijos. Suena muy, no sé, tal vez honorable, pero no se ha entendido. Yo no puedo ver a Dios o el amor de Dios fuera de todas las cosas en las cuales yo me vivo y muevo. Yo tengo que aprender a ver a Dios desde mi esposa, desde mis hijos, desde mi trabajo, desde mi ministerio, desde la iglesia. No es algo que está afuera. Por eso que Dios viene a hacer este meñique y se junta, se relaciona con cada una de las siguientes prioridades que yo estoy dando. Entonces, es importante entender que Dios tiene que estar en todas las cosas que yo veo y no que solamente Dios está en un lugar en solitario y todo lo demás lo dejo. No funciona así, porque estaríamos rechazando la imagen de Dios que está en mi esposa, diciendo, Dios está acá, pero acá hay una imagen que está segunda.
Porque dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es importante tomar nota en esto. Así es, ¿no? Y entonces son conceptos que poco a poco vamos a ir, yo creo, corrigiendo, estructurando, entendiendo, ¿no? De manera que podamos nosotros llevar claridad en todas las cosas que nosotros como matrimonio, desde la luz de la palabra podemos entender, ¿no? Entonces definimos de que definitivamente la esposa tiene que ser tu prioridad, ¿no? Dentro, como principio establecido. Si tu esposa no es prioridad, Dios tampoco es prioridad, porque está contenido Dios en tu cónyuge, ¿no? Entonces debemos de que nosotros en este punto tener bastante cuidado, ¿no? Cualquier otra actividad que no esté dentro de lo que tú estás poniendo como prioridad, pues ya escapa, ¿no? De lo que verdaderamente es la voluntad de Dios, ¿no? Claro. Y ahí hay otro punto. Ahí hay otro punto. Pero tómenlo por el lado amable, ¿no? A ver. ¿Qué vas a decir? Cuando tú pones esas prioridades, comienzas a hacer cosas extrañas, ¿no? ¿Como cuáles? Cuando tú ya no paras en la casa y prefieres estar fuera de la casa, ¿no? En este caso, en actividades de congregación. Yo digo, si te pasas todo el tiempo o la mayoría del tiempo fuera de la casa, ¿en qué tiempo le vas a dar a tu esposa? No, es que mi esposa me acompaña, correcto, pero te acompaña, ella hace una actividad de lo que es la congregación y tú también, pero yo digo, ¿en qué momento dialogan? ¿En qué momento intercambian sus emociones, sus opiniones, sus sentires? ¿En qué momento se puede ella sentir triste o tú triste con libertad? ¿En qué momento van a tener intimidad si llegan cansados de toda esa actividad de congregación? Entonces nos convertimos, se podría decir, la iglesia es esposa ¿de quién? De Cristo. No es esposa del pastor, es de Cristo. Tú no puedes pasar mucho más tiempo con la esposa de Cristo que con tu propia esposa, porque la prioridad es tu esposa. Y vemos ahora esta desfragmentación de lo que es la familia dentro de lo que es la cristiandad. Antes era afuera. Ahora vemos que también las familias dentro de la cristiandad se están desfragmentando, se están diluyendo. Y vemos cómo allá afuera avanzan con legislaciones para cambiar la idea original de la familia, y nosotros, los que somos los defensores de la familia, pasamos mayor tiempo afuera sin edificar lo que es la familia, lo que es la sola carne. No podemos pasar más tiempo con la esposa de Cristo que con nuestra propia esposa. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene su esposo, es Cristo. Y tú, pastor o líder, tienes tu esposa y tienes que darle ese tiempo. Tienes que amarla, como dice Pablo, como Cristo amó a la iglesia, dándose a sí mismo. Y si tú estás afuera, ¿dónde estás cumpliendo el dándote a ti mismo? Hasta muerte en cruz. Reconociendo ese corte, esa transferencia. Por eso esto les puede un poco chocar. ¿Por qué? Porque estamos nosotros recuperando la importancia y la relevancia de lo que es la sola carne. Porque lo primero que fue establecido fue la sola carne. La sola carne fue primero en el huerto, por si acaso. La sola carne fue lo primero. ¿Cómo empezó todo? Con una pareja. No empezó con una congregación.
empezó con una pareja. Y esas parejas que entiendan el Génesis 2, tiene que estar llenas las congregaciones. Entonces ahí vamos a ver una explosión, ya no solamente de gente individual, sino de gente moviéndose en el uno, en la sola carne, estableciendo principios y legislaciones que ya no dividan las familias. Porque cuando no tenemos claro lo que es la sola carne, vemos hasta dentro de familias de la cristiandad, donde los padres van a una congregación y los hijos van a otra. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Entonces es importante. Prioridad. ¿Quieres evitar eso? Prioridad. Porque al ser uno con tu esposa, también va a haber esa unidad con tus hijos, con los futuros hijos que vas a tener. Así es. Y eso es muy importante, ¿no? Porque si se establece un matrimonio, es decir, una sola carne saludable, por consiguiente vamos a tener hijos saludables, ¿verdad? Porque hemos visto un resultado bastante adverso precisamente por un descuido que veo en esa área. Pero hoy nosotros somos los que necesitamos trabajar en los matrimonios, es decir, establecer matrimonios que sean fuertes, firmes, ¿no? Con esa revelación del Padre, y de manera que también los hijos sean saludables y que el futuro de ellos también sea con matrimonios como Dios ha establecido, ¿no? Entonces también vemos otro derecho. Vimos el derecho de prioridad, tenemos el derecho de posesión, ¿no? Esto es cuando dices, yo te doy el derecho de ser la copropietaria, esto me gusta, la coadministradora de todo en mi vida. Qué lindo, ¿verdad? Y serán una sola carne, ¿no? Serán un mismo ser, ¿no? Entonces vemos que aquí tenemos que quitar ciertas palabras en el matrimonio. Ya no es mío, ya no es tuyo, sino hay que usar la palabra nuestro, ¿no? Porque todo ya es nuestro, ¿verdad, mi amor? Claro que sí. Es mío, ¿no? Claro que sí. Y sobre todo, casi importante remarcar, ¿no? No es tu tarjeta de crédito, es nuestra tarjeta de crédito. No son tus ahorros, no es tu dinero, no es tu sueldo, no es tu casa. Es nuestra casa, nuestro sueldo, nuestro dinero, por si acaso. Y es algo también que vemos una división. Vemos como que esto es lo mío y con lo que ganas tú gastas en lo tuyo. Ahora, con esto tampoco vas a de frente a decir, o la esposa dirá, ya ves, lo que están diciendo, ahora tú tienes que darme todo. No, se aprende. Porque la otra persona que no está acostumbrada a funcionar así, le va a chocar. ¿Cómo que no se supone que yo tengo que guardar algo para mí? ¿No? No. O sea, ¿por qué? O sea, no puede haber ese distanciamiento. ¿Por qué? Porque son uno. Y en el uno no existe un espacio vacío. Por algo somos uno. Entender este misterio va a romper bastantes paradigmas y sobre todo muchos paradigmas que nos va a dar mucha incomodidad dejar. Sí, sí, es verdad. Entonces vemos de que tenemos que erradicar las palabras tuyo, mío, ¿no? Sino ahora establecer la palabra nuestro, ¿verdad? Es como nosotros también, siempre mi esposo cuando viene el día que le pagan dice, hemos ganado, dice, nos pagaron, siempre dice, ¿no? Desde un principio él como que fue cambiando ese lenguaje, ¿no? Y hay cosas que van a costar, pero se pueden hacer. Ahora... ahí sí quiero remarcar algo. Yo al principio no era así. O sea, yo era alguien, esto es mío, y lo que Belén gana es de ella. Listo. O sea, ¿no? Pero a la luz de la palabra fui aprendiendo. ¿Fue de la noche a la mañana? No. Me tomó años entender eso. Claro, por eso es que decimos de que una cosa es cuando uno es soltero. Todas las actividades y todo lo que uno hace es distinto. Cuando ya pasas a la posición de casado, ya
hay muchos cambios, ¿no? Entonces, este principio no solo se establece para, no se limita solo a los bienes materiales, sino que esto más bien se extiende a los problemas también. Es decir, no podemos decir, es tu problema, cuando a él le pasa, no sé, resuélvelo, es tu problema. Ya no es así, Sí. sino que nosotros todo es nuestro. El problema de él también es mi problema también es de él, y juntos lo resolvemos, ¿no? Porque eso es algo que desde un principio tenemos que ir trabajando. Sí. Cualquier situación que a mí me pasa, vamos a ver cómo lo resolvemos. Y de igual manera, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando a veces discutíamos por algo, yo antes decía, bueno, eso es tu problema, tú ya ves cómo lo resuelves. O viceversa, ella también decía, bueno, eso no es mi asunto. Yo me lavo las manos y tú ves cómo resuelves. Pero a medida que nosotros vamos aprendiendo la palabra y vamos poniéndole acción, y este es otro principio, la fe sin obras es muerta. Si tú dices creer en la sola carne, pero no manifiestas las obras que dices creer, tu fe es muerta, es vana. Y acá lo que se habla de propiedad. Lo mío es de ella y lo de ella es mío, punto. No lo vas a poder asimilar a la primera rápidamente. Lo entiendo, porque a mí también me pasó. Así que no generen esas presiones diciendo, bueno, ahora a partir de ahora todo es mío, si él no se ha familiarizado con esto. Toma su tiempo, toma su proceso, o sea, no es algo así de la noche a la mañana, tal vez suceda de la noche a la mañana, pero en la mayoría de casos no es así. Poco a poco se va aprendiendo esto. Así es. Y esto también se sigue extendiendo. Y también este principio de posesión se extiende al área sexual, ¿no? Recordemos lo que dice 1 Corintios 7:4, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Entonces, ahí también, ¿no? Se determina el principio de posesión, ¿no? Él es mío, yo soy de él, y entonces de esa manera es que va a funcionar. El matrimonio nunca va a funcionar en una esfera de egoísmo y de egocentrismo, porque siempre hay que ceder derechos y tomar responsabilidades, ¿no? Y un tercer principio o un tercer derecho es el derecho de privacidad. Aquí hay mucho que decir y hay cosas, y aquí hay algo que los hombres van a batallar, de verdad les digo que es así. Este es cuando tú dices, te doy el derecho de tener acceso completo a toda área de mi vida y de confrontarme sin temor o miedo. Ya que tiembla aquí. Miren lo que esto significa, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ser una sola carne, ser un mismo ser y todo, qué lindo, suena que hasta romántico y todo. Pero ya en la práctica, cuando a veces esto se da, es muy complejo, ¿no? Y complicado. Por ejemplo, al principio del matrimonio, mi esposo, ¿les digo? ¿Les digo, amor? Ay, Él tenía la costumbre de poner clave al celular. Él le ponía clave. Y yo decía, ¿pero por qué le pone clave? Se supone que yo puedo tener acceso ahí. ¿Acaso esconde algo, no? Ay, corazón, pero yo... Corazón, no entonces yo decía, no, esto lo tengo que arreglar. Decía yo, no puede ser. No. Dije, acá tengo que hacer algo. Entonces, en un momento yo abordé el tema, ¿no? Y le dije, ¿pero por qué le pones clave? Entonces conversamos y él me decía, yo hasta cierto punto lo entendía, ¿no? Porque yo decía, no, es que a mí no me gusta que me agarren mis cosas, yo siempre he estado acostumbrada así, en mi casa ni mi mamá me agarraba el teléfono, no me gusta eso, son mis cosas, mi espacio, todo, ¿no? Le decía, ajá, claro. Pero le digo, ahora ya estamos casados, eso ya era antes, estuve soltera, ahora yo, así como mi celular está ahí a la vista, si tú quieres lo agarras, puedes ver todo, de la misma manera tengo que ser yo.
Entonces al principio tal vez costó un poco hasta que él entendió que tenía que ser así. Que en nosotros no podía haber secretos, es que no puede haber secretos, ¿no? En Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Es decir, que no había ninguna barrera entre ellos, no había ningún secreto entre ellos, ninguna distancia. Ellos se mostraban tal cual eran, ¿no? No había nada que ocultar. Entonces, ese es un principio, es algo que tiene que en el matrimonio abordarse, ¿no? Que haya esa transparencia, esa confianza, donde no es que uno invada, como hoy día habla, no invade su espacio ni nada, eso no tiene nada que ver, sino que es parte del ser una sola carne, es parte del ser uno, ¿no? Que no tiene que haber secretos, definitivamente, ¿no? Entonces, hoy seguimos haciendo lo mismo, dice, aún nos vestimos, nos tapamos algunos aspectos de nuestra vida con hojas de higuera, ¿no? Y seguimos en esas actitudes muchas veces, pero tenemos que corregirlo. Yo sé que a los Claro. hombres les cuesta mucho esto, ¿no? Claro, y esto sale también de Génesis, ¿no? Cuando el varón y la varona pecan, ¿no? Dice que tuvieron vergüenza y cubrieron su vergüenza con hojas de higuera. Y muchas veces nosotros hemos llegado a la sola carne con hojas de higuera y otros vestidos de pieles. Dios pues sacrifica, dice, un animal y los viste con la piel de ese animal porque les quita las hojas de higuera. Pero ambos vestidos son provisionales. Ejemplo, a mí, yo llegué con hojas de higuera. ¿Por qué? Porque mis defectos se vieron rápido. No tuvo que pasar mucho tiempo. Belén notó mis defectos rápidamente. En otras personas, en cambio, vienen vestidos con piel. La piel dura un poco más, pero tarde o temprano esa piel se rasga y se ve tu desnudez. Acuérdate que los sacrificios eran solamente para cubrir el pecado, no para quitarlo. Si entendemos lo que es el Antiguo Testamento, la Torá era para cubrir. Y volvemos, cubrimos, otros vienen llegando cubriendo sus faltas, sus defectos con piel. Pero lo uno, las hojas de higuera y la piel, tarde o temprano se rasgan. Tarde o temprano se quitan y se ven nuestros defectos. Entonces, tenemos que prestar bastante atención a esto, definitivamente, prestarle bastante atención. Ahora, ustedes lo pueden tomar estos tres principios, ¿no? Como algo muy raro. Pero ¿dónde sacamos estos principios? De prioridad, de copropietarios, ¿no? Copropietarios y el otro de lo que es la privacidad. Fácil, prioridad, lo sacamos de Cristo con la iglesia. Cristo tiene que ser la prioridad de la iglesia. Lo que somos copropietarios, ¿no? ¿Qué quiere decir? La misma palabra lo dice, que somos coherederos con Cristo. Lo que es de Él es mío. Y el último punto, lo que es la privacidad. La palabra dice que todas las cosas están abiertas y desnudas a aquel que todo lo ve. Entonces yo no te estoy inventando nada, lo único que estoy sacando son los principios de la sola carne de Cristo con la iglesia y cómo yo lo traslado a una sola carne de un varón con una varona. Entonces, si tú quieres objetar esto, objeta la palabra. Porque la sola carne es la relación de Cristo con la iglesia. Y es vital entenderlo, así estés casado o no. Yo antes pensaba que esto era solamente para casados. No, esto es para gente soltera y si se separaron, también esto es importante poderlo transmitir y retransmitir. Así es. Verdaderamente sí es así. Entonces muchas veces este es un punto que a los hombres les cuesta doblegar, tal vez por encontrarnos en una sociedad individualista llena de prejuicios. Pero sabemos que nosotros somos los que tenemos que ir corrigiendo estos malos conceptos, cosas que hemos adoptado, ¿no? No adoptemos las frases de las películas, necesito mi espacio, ¿no?
qué espacio ni qué espacio, ¿no? Porque se supone que eres un solo ser con la persona que te casas. Y entre ustedes no puede haber espacio, ¿no? No hay distancia. Entonces necesitamos nosotros retomar, nosotros corregir algunos aspectos. Yo les aseguro que corrigiendo estos aspectos van a tener una vida mejor, saludable, llena de confianza, llena de todo lo que verdaderamente Dios ha diseñado. Como mi esposo lo estaba diciendo, son cosas que están escritas y que tal vez nunca le hemos tomado el interés necesario, nunca nos hemos puesto a observar que verdaderamente cómo es que Dios quiere que sea la sola carne, ¿no? Hay tantos libros que se escriben, pero a veces como que se toma un poco superficial todo esto, ¿no? Sin embargo, que es, como decíamos en un principio, es un misterio maravilloso. Sí. Ahí en lo que dijiste es amor, mi espacio, tu espacio, ¿no? Dame mi espacio. Eso nosotros lo traemos cuando somos solteros o solteras. Ahora, no tienes todavía esta idea clara, entonces tienes que entrar en un proceso, ¿no? O sea, no puedes entrar de golpe. Bueno, ya escuché, ahora ya no existe espacio entre nosotros. No, se aprende a fundir los espacios. No es que de golpe. ¿Por qué? Pues si no la otra persona se va a sentir agredida, invadida. Esto se tiene que aprender. Se aprende a juntar nuestros espacios. Por eso lo importante, lo que habíamos hablado antes, los niveles de comunicación. Los niveles de comunicación, que lo hemos hablado hace capítulos atrás, te permite tu espacio y su espacio empezar a fundirse, a unirse poco a poco, cotidianamente. Por eso es importante que revisen los episodios pasados. Así es, ¿no? Porque nosotros también en eso hemos ido aprendiendo, ¿no? Hay momentos en que compartimos las cosas que a él le gustan, no necesariamente me tienen que gustar a mí, pero yo las comparto, lo acompaño en las películas a veces que a él le gustan, que a veces no son de mi preferencia, pero estoy ahí compartiendo con él, igualmente él. Las clases de película que a él me gustan, no le gusta para nada, pero yo lo veo ahí, que está conmigo, compartiendo. Entonces, son las formas en las que uno va uniendo, ¿no? Para que no se establezca un distanciamiento, una separación, porque a veces con estas cosas insignificantes y pequeñas es donde empiezan a hacer esa separación. Separas un día un momento de entretenimiento, otro día otras cosas y así eso evoluciona. Entonces yo insto en este momento a que podamos reflexionar en este tema, que podamos concientizarnos y que cada día sea en nosotros ese ímpetu de ejercitar todos estos principios que estamos nosotros tratando de explicarles, de que ustedes puedan llevar a una experiencia en sus matrimonios. Y oro en este momento para que esa presencia del Padre sea impartida a sus vidas, a cada matrimonio, que cada día ustedes puedan ejercitar, aprender, recibir del Padre todo lo que desde un inicio Él quiso establecer en el matrimonio, aquella armonía que desde el huerto fue establecida para el varón y la varona, que eso sea descendiendo sobre sus vidas, que eso los llene, que se forme una atmósfera de un matrimonio del cielo en sus vidas cada día y que de esa manera sus hijos puedan ser inspirados a que en un momento futuro ellos también tengan un matrimonio tal cual ustedes lo tienen. Oro en este momento para que esa impartición del Espíritu Santo sea establecida sobre cada hogar, sobre cada matrimonio y cada familia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.